Mi hermana nació cuando yo tenía 6 años de edad. Mis padres tenían un obvio favoritismo hacia ella, pero no les importaba ocultarlo. Después de todo, ellos querían que me sintiera como una basura. Cuando mi hermana tuvo edad suficiente para comprender mi situación, empezó a utilizar su ventaja en mi contra. Hacía desastres en mi cuarto, robaba y rompía mis cosas, mentía para que me castigaran y regañaran, etc. No podía hacer nada, así que tuve que acostumbrarme. Jamás tuve una buena relación con mi familia, excepto mis abuelos. Cuando tuve la oportunidad, logré salir de ese infierno, casi huyendo. Fue difícil al principio, pero logré tener éxito gracias a un trabajo en el que me pagaban bastante. Compré una casa grande y me casé con un hombre maravilloso. Afortunadamente, no tuve contacto con mi familia desde que me mudé. Un día mi esposo y yo viajamos solo 2 días por el trabajo de mi marido. Sin embargo, cuando regresamos, nos encontramos con una desagradable sorpresa. Y sí, como pensarán, era mi hermana. Cuando entramos la sala era un gran desastre. La cocina estaba extremadamente sucia y el patio estaba lleno de cajas. Al subir vimos a mi hermana pasar. Se detuvo a vernos con desagrado. Inmediatamente mi marido y yo era en ese momento de nuestra casa, y obviamente ella se negó, por lo que tuvimos que llamar rápidamente a la policía. Cuando llegaron le expliqué mi situación y entraron. Los policías intentaron hablar con ella pacíficamente, pero mi hermana, como siempre, los ignoraba. A los policías no les quedó otra alternativa que arrestarla y llevarla a la comisaría. Cuando se fueron nos quedamos limpiando y un par de horas después me llegaron llamadas de mis papás. Cuando contestaba solo me gritaban, me maldecían y me pedían que le quitara los cargos a mi hermana. Me dijeron que ellos le habían dicho a ella que fuera a mi casa porque yo tenía mucho dinero y simplemente podía comprar otra casa. Yo me enojé demasiado. Solo colgué porque si no iba a estallar. Afortunadamente encarcelaron a mi hermana 6 meses, provocando que mis papás me odiaran aún más. Fueron a mi casa a tocar la puerta, pero los ignoramos, así que tomaron piedras y las tiraron a mi casa. Lo hacían diario. Llamamos a la policía varias veces, pero mis papás siempre volvían. No tuvimos más alternativa que mudarnos a otro lugar. Cuando ellos se dieron cuenta, me llamaban miles de veces, tanto que compraron varios celulares, así que tuve que cambiar de número y de teléfono. Por suerte, hace casi 3 años no he vuelto a tener contacto con mis padres o mi hermana. Actualmente sigo casada con el hombre que amo. Tengo 2 hijos, un trabajo estable y una hermosa familia.